La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe. Bendiciones a toda nuestra amada comunidad. Soy tu amiga Janet Marcelo y el día de hoy estamos con un gran invitado. Él es Nick Reyes, quien está en Lima, Perú, por primera vez desde Colombia. Y cabe mencionar que él es miembro de una iglesia muy conocida, la iglesia En Su Presencia, cuyo pastor es el pastor Andrés Corson, con quien el día de hoy vamos a estar hablando acerca de dos sencillos que él ya ha sacado. Dentro de todos sus temas tiene una canción que es la más escuchada también en todas las plataformas sociales, que es la canción Sentir, con más de 50,000 vistas o también reproducciones. Nick, bienvenido a este espacio de Activa tu Fe. ¿Cómo te sientes de estar por primera vez en Lima, Perú? No, feliz, contento. Es un honor primero que nada estar aquí y realmente desde que pisamos Lima ha sido de bendición. Ha sido un tiempo increíble de bendición, de comer muy rico, pero también de conocer muchas personas agradables. ¿Qué platos has disfrutado aquí en Lima, Perú? Bueno, no, el ceviche, primero que nada, una delicia, pero también hemos descubierto cosas impresionantes como el fettuccine a la huancaína. Huancaína. Huancaína, con lomo, muy ¿Ya? rico, muy rico. También probamos el chicharrón de pota, los tequeños, delicioso, y todo acompañado con ese arroz chaufa. Aunque también hemos comido algo que nos han dicho, pero ¿cómo así comer? Mostrito. ¿Ya? Mostrito, riquísimo Mostrito. también. Bueno, el mostrito es un plato de aquí, es un aperitivo que uno puede disfrutar, que es pollo broster con papas fritas, una variedad de cremas. Que bueno, me alegra que tu estadía aquí en Perú esté siendo muy agradable y bueno, creo que esto es una excusa para que Nick vuelva a visitar Lima, Perú. Por supuesto que sí. Ya hay planes para volver, de hecho. Ya pronto estaremos anunciando algunas otras fechas de cosas muy buenas que han salido de este viaje, así que ansioso y por probar más comida. ¿Qué es lo más importante? Y si tienes alguna invitación para alguna de las provincias, la selva tiene sus propios platos típicos, la sierra tiene sus platos típicos, bueno, Lima es una cultura de variedad de comidas, pero nos alegra que estés disfrutando estos días que vas a estar por Lima, Perú. Bueno, hoy tenemos algo muy importante para hablar y quisiéramos centrar esta entrevista, este podcast, hablando más que nada en tu nuevo sencillo que es Perdón. Sí. ¿En qué circunstancias escribiste esta canción y qué es lo que transmites a través de esta canción? Bueno, Perdón es una canción que nace el año pasado, después de un viaje a México, justamente en el cual estábamos pues viviendo, y estábamos porque somos un ministerio, estábamos viviendo un tiempo un poco complicado, con diferentes situaciones. Dios estaba pues bendiciéndonos mucho, pero también había un poco de división, de malestares. Y Dios un día me habla y me dice, es que en sus corazones hay remordimiento, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Y uno dirá, pero ¿cómo así? ¿De qué? De cosas tan sencillas como que nos guardamos a veces ciertas conversaciones o ofensas o incluso cosas que hemos hecho, pero que simplemente nos sentimos culpables por un tiempo, nos sentimos quizás mal porque pasaron, mas no realmente reconocemos que están mal, ¿no? O sea, como que qué mal que esto pasó, qué mal que me descubrieron o qué mal que se dio así, pero dentro de todo siempre me puedo autojustificar. Yo digo, no, pero es que pasó por esto, pasó por esto, pasó por esto. O yo soy así, como pueden decir otras personas, que yo soy así es mi carácter. Cuando tú realmente te arrepientes es cuando reconoces, es que esto está mal. No porque me descubrieron, no, es que esto en sí está mal. Y cuando yo reconozco que algo está mal en mi vida o que cometí un error realmente, es cuando empieza este arrepentimiento que me lleva a tomar decisiones radicales, decisiones concretas para tener un cambio significativo de vida. Porque el arrepentimiento trae eso como fruto. Cuando hay remordimiento, todo sigue igual. Y asimismo viene esta canción, Perdón, porque para recibir el perdón de Dios tenemos que ser arrepentidos. Es la única forma, ¿sí? Pero también para aceptarlo.
porque Dios nos lo da, pero a veces nosotros no lo recibimos, no lo aprendemos a aceptar. Y Perdón nace después de ese viaje en México, y también digo de México porque es una canción que está influenciada en sus sonidos con un género de allá que está muy fuerte ahorita, que se llama corrido tumbado. Y esta canción es un corrido tumbado con este tema, con esta temática, y empató súper bien con lo que habla la letra, con lo que es la canción, con el sonido que tiene la canción. Y bueno, asimismo hemos visto cómo desde el día que salió ha bendecido la vida de muchas personas, gracias a Dios, sobre todo de muchos jóvenes. Me han dicho, oye, esta canción me llegó, esta canción me habló al corazón, así que pues nada, ha sido de mucha bendición. Qué importante que mencionas la juventud, porque hoy en día redes sociales más que nada está influenciando de una manera sorpresiva en la juventud, y a veces es un poquito complicado llegar al corazón de los jóvenes, pero a través de esta canción, Perdón, has logrado captar la atención de los jóvenes, y sobre todo también habla algo de tu historia y tu encuentro con Dios. Sí, totalmente. Mira, y precisamente creo que por eso tengo esta empatía con la juventud, porque yo también soy joven, tengo 27 años, pero valga la redundancia, Nick también es un joven que ama a Dios y ama la música, y aquí queda algo claro, ¿no? Si hablamos de evangelio, el evangelio no solamente es para la gente adulta o la gente que ya no tiene sueños, no tiene proyectos, sino muy por el contrario, es para los adolescentes, los jóvenes, porque hay una generación que necesita descubrir esos favores y esa gracia que Dios ha establecido para nuestras vidas. Correcto, correcto. Y por eso siento que Dios me ha dado esa unción con las personas de mi edad o incluso los más jóvenes que yo, porque han visto mi historia, conocen mucho mi historia, y es que yo desde que nací he tenido, digamos, una historia con Dios, porque nazco en una familia católica, crezco en una familia que tenía problemas, como las de muchos, y esto me lleva a tomar la decisión de ir al mundo, de ir a probar los placeres de ese mundo, de irme a fiestas, de irme a tomar alcohol, de fumar, de meterme con niñas, de estar en el mundo, como diríamos, en la normalidad de este siglo, ¿no? Y hacer todo lo que se hace hoy en día. Y ese es el factor común de todos los días. O sea, que un joven vaya a una fiesta, eso no es nada malo. Que un joven esté tomando, que tenga 2, 3 enamoradas, es algo malo, como la gente dice, ¿no? Oye, tú eres el mejor. ¿No? Exactamente. O sea, la sociedad, lo malo ha normalizado como algo bueno. Exacto. O sea, hoy en día sabemos que es lo normal, que es raro más bien que no se haga. Claro. y yo entré en esa vida desde más o menos mis 13, 14 años. Y ya a los 18 años, saliendo del colegio, ya graduándome, era un joven que estaba muy perdido, que su vida era eso, pero a su misma vez eso ya no me llenaba. Eso ya era como tan normal que yo llegaba a mi casa y me deprimía, yo llegaba a mi casa y no podía dormir, que muchas noches me la pasaba muy mal, dando vueltas en la cama porque le tenía miedo al futuro, no sabía para qué existía, yo decía, es que no tengo propósito en la vida. Y aparte mi corazón era muy duro, mi corazón era de piedra, o sea, yo no sentía nada por nadie, ¿sí? ¿Y qué es lo que llevó a que tu corazón esté endurecido? Bueno, precisamente cuando tú tienes una vida lejos de Dios, el corazón se endurece, el corazón se va endureciendo y a veces no nos damos cuenta, pero nos volvemos orgullosos, nos volvemos sin empatía, ¿no? Y solamente nos importa a nosotros mismos y nuestro bienestar, ¿sí? O sea, nos deja de importar el resto y podemos pasar encima de las personas o incluso usarlas para nuestro beneficio. Pero a su misma vez empezamos a perder quizás la parte bonita de estar vivos, ya no nos sorprende nada, ya, o sea, puedes estar en el mejor lugar del mundo y aún así falta algo, ¿sí? Todo el tiempo uno se siente vacío. Yo me di cuenta de que tenía un corazón muy duro el día que se muere mi abuelo, estamos en el cementerio, todo el mundo está llorando y yo la verdad no sentía nada, o sea, yo era muy fuerte, yo era muy... Pues se murió. Eras un jovencito de acero. Exacto. Que no sentías no nada. lloraba, yo no lloraba
nada, no sentía nada por Verte en nadie. esa situación, ¿alguna vez llegaste a verte y decir qué pasa conmigo o por qué soy así? Sí, sí, justamente, cuando pasa todo esto, también yo empecé a pensar, bueno, ¿y si mis papás se murieran, qué pasaría? Ok. Y también decía, tal vez también no sentiría nada. Y me asusté, porque yo dije, entonces, ¿qué sentido tiene estar vivo? Y ahí empezó una etapa que yo pensaba mucho en la muerte, o sea, pensaba mucho en, pues no sirve de nada vivir, ¿sí? No sirve de nada estar acá, porque si no conectas con nadie, si todo no tiene, o sea, no tiene, ¿cómo decirlo?, color ni sabor, pues, ¿para qué estar Digamos vivo? que encontrabas en una etapa donde no habías comprendido tu propósito en este mundo. Cero, cero, o sea, yo no sabía que tenía un propósito. Yo vivía por vivir, ¿sí? Ajá. Es lo que yo llamo ser un muerto en vida, ¿sí? Ok. Como muchos nos puede pasar. Y vivía por lo que vive un joven, y lo digo con propiedad porque sé que muchos viven así, o sea, como por vivir, y hace uno las cosas por hacerlas, y uno sabe que tiene que ir a la universidad, uno sabe que tiene que cumplir con las materias, uno sabe que tiene que hacer... Pero Es en como, sí la vida... lo que estoy entendiendo es que nosotros en este mundo, cuando vivimos una vida sin propósito, vivimos una vida monótona, rutinaria. Sí, 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 sí. Ok. Y aún gente, porque también he tenido la oportunidad de conocer personas que tienen vidas extraordinarias. Gente de Ok. mucho dinero, que viaja, que va a un lugar, al otro, que uno diría, no, pues, la vida soñada. Claro. Pero aún con la vida soñada no tienen nada, porque siempre falta algo, siempre falta amor, siempre falta sentirse, siempre hay una búsqueda, y eso nos pasa a todos, con el dinero, con todo, siempre buscamos y decimos, cuando tenga esto voy a ser feliz. No, cuando compre la casa voy a ser feliz. No, cuando salga de esta deuda voy a ser feliz. Cuando, sí, pero eso no es verdad. Basamos el éxito en base a logros, A logros. o expectativas que podemos Exacto. tener en el día a día. Sí, Tú te encontraste en una posición donde habías vivido de todo, pero había un vacío muy fuerte dentro de tu corazón. sí, tenía amigos, pero no eran mis amigos. Pues estaba saliendo con alguien, hacía muchas cosas que la gente incluso me veía y decía, ay, es que este man, bueno, como digo allá, este es el duro, este no sé qué, este sí. ¿Ya? Pero yo realmente, como te digo, llegaba a mi cuarto y me sentía el hombre más solo, vacío del mundo. ¿Mm? Y me llevaba era a pensar en la muerte, a decir, pues si me quiero es como morir, ¿sí? O sea, no sé para qué estoy acá. Y justamente en todo eso, un día en la noche empiezo a pensar en Dios. Y yo decía, porque yo no creía casi en Dios, yo decía, Ya. bueno, ¿y Dios qué? ¿Y ¿Y Dios dónde ya? está? O sea, porque bueno, si Dios es bueno, ¿por qué mi vida es así? ¿Mm? ¿Por qué mi vida es como está? Hasta ese punto, ¿cómo considerabas que era tu vida? No, mi vida estaba muerta, o sea, mi vida era una vida que iba en decadencia, mi vida estaba súper vacía y mi vida había sido robada, digo yo. Que el enemigo viene a matar, robar y destruir. Y Ok. literalmente yo sentí que él ya me había robado la felicidad, me había robado el color, ya me estaba destruyendo y me iba a matar. O sea, yo creo que si yo nunca hubiera conocido al Señor, no estaría aquí. Wow. Porque realmente, sí, ya yo pensaba en cosas muy locas, ¿sí? Porque cada vez en mi casa eran las cosas peores, cada vez yo me sentía peor, cada día me sentía más miserable, por decirlo así, y sin tener nada significativo, por decirlo así. ¿Consideras que Dios llegó en el peor momento de tu vida? Sí, 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 sí. Y ha llegado en muchos malos momentos. Ok. Pero ese momento fue clave porque justo allí cuando yo empiezo a pensar esto, yo ya estaba muy mal, ya estaba muy vacío. Y esa noche decido ver en mi celular, no le quise poner más atención a eso, vi mi celular, abrí la aplicación YouTube, iba a ver algún video y justo ahí en recomendados sin buscarlo me aparece un mensaje de Jesús para ti. Ok. Y a mí me pareció muy loco. Yo ya ni creí, yo no creía en Jesús. O sea, yo creía en Dios, pero Dios yo lo veía en ese momento como una energía, como el universo, como lo ve muchas personas, ¿no? Que, es que es O como nos han algo. enseñado, ¿no? Exacto, es Porque algo a que está veces- por allá. Claro. ¿Ah? Pero yo no creía ni la Biblia, no creía en nada, o sea, yo cero. Cuando encuentro ese video, no sé, yo decido verlo,
que dije, pues no tengo nada que perder y honestamente pues me pareció curioso, estaba justo pensando, entonces lo escuché, era un audio, me acosté en mi cama y empecé a escuchar esas palabras de Jesús y me decía, mira, no me importa quién eres, no me importa lo que has hecho, sí, ni siquiera te pido que cambies, solo te pido que me permitas entrar en tu corazón y me dejes actuar. Solo te pido que me permitas entrar en tu corazón. Yo cuando escuché eso, contándote la persona que era, Claro. después de muchos años, me ataqué a llorar como nunca, pero terriblemente, porque sentí un amor que yo nunca había sentido. Nunca lo habías experimentado. Nunca. Ya. Y más sin juicios y sin nada, o sea, tan sincero, tan honesto, un amor tan inmerecido, diría yo, ¿no? Real, podríamos decir. Exacto, puro, y entró en mi corazón y yo dije ese día, yo tengo que buscar a Dios, yo tengo que buscar a Jesús. Ese día que viviste tu encuentro personal y sobrenatural Sí. con la persona amada que es el Espíritu Santo, Amén. Jesucristo, cómo tu vida dio ese cambio, ese vacío que sentías en tu corazón y esos sentimientos de no querer vivir, de no encontrar tu propósito, cómo empezó a transformar tu vida. Mira, eso fue una locura porque yo ese día sentí sed por primera vez de Dios, pero yo nunca había ido a una iglesia cristiana ni nada. Yo iba a la iglesia católica una vez al año, por mucho. ¿Ya? Y yo ese día dije, yo sé que mi solución está en Dios, porque lo acabo de sentir, pero no sé cómo buscarlo. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo después, muchos años después, comprendí que yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí. Y así pasa con todos. Dios te está llamando hace mucho tiempo, quizás si estás lejos. Dios siempre nos busca. Y justo a los días a mi mamá le invitan a una iglesia cristiana, al lugar de su presencia. Ok. Ella va, le encanta y me dice, tienes que ir conmigo, tienes que venir, no sé qué, súper juveniles, no sé cómo. Yo, bueno, vamos. Por todo lo que ha pasado. Fui con ella, no voy a decir mentiras, no voy a decir que me impactó y me rendí al altar, ¿no? Sí me llamó mucho la atención, sobre todo la predicación, porque para mí era muy contundente del pastor Andrés, era como muy fácil de entender, era muy cotidiana para aplicarlo en la vida normal. Y yo dije, oiga, me parece chévere, voy a seguir yendo. Pero yo iba y me iba después de discoteca, o sea, yo iba a la iglesia y seguía mi vida normal. Es más, no le decía a nadie que iba a la iglesia. ¿Ya? Y así estuve yendo como por 7, 8 meses, hasta el 31 de octubre de 2015, que pasó esto, día de Halloween, en el cual yo salí ese día de prédica y me fui a una fiesta de Halloween que tenía. En medio de la fiesta, con la gente de siempre, en un lugar que siempre había ido, nada había estado raro, pero yo sí estaba muy raro. Yo me sentía ese día muy diferente, porque todos estos meses el Espíritu Santo había estado actuando en mi corazón. Ya no tomaba tanto, había dejado de fumar, digamos que ya me estaba limpiando. Yo realmente iba a esas fiestas, ni me metía con nadie, yo iba a las fiestas a estar con mis amigos, como muchos jóvenes pueden decir hoy en día, no tomo nada, o sea, yo simplemente voy a bailar o a estar con la gente, así. Pero el Espíritu Santo me empieza a hablar, como a la medianoche, y me empieza a decir, ¿qué está pasando a tu alrededor? Claro, yo lo veía y niñas dejándose de cualquier tipo, gente diciendo groserías, gente borracha. Me dice después, escucha qué están diciendo esas canciones que estás escuchando allá, que estás bailando. Claro, canciones totalmente en contra de Dios, de pecado, esos terribles. Y llega una palabra a mi corazón que es, ¿tú crees que es el lugar donde yo quiero que tú estés? Uf, para mí eso fue como si me cayera un rayo del cielo. Y aquí resaltemos algo, cuando Dios viene, muchas veces Él viene a confrontarnos, Sí. y eso es lo que estaba sucediendo en esos instantes contigo. Sí, porque, claro, yo lo que te digo, yo decía, no, pues sí, pero yo no estoy haciendo nada de esas cosas, yo simplemente estoy acá bailando. Ajá. Pero el Señor me muestra, o sea, ¿qué hace un hombre de Dios ahí?
¿sí? Cuando te vistes confrontado, ¿qué hiciste? Mira, yo me sentí sucio, esa es la expresión, yo me sentí como si estuviera lleno de suciedad, ¿sí? Y yo me fui corriendo de ahí, yo dejé todo ahí y me fui. Llegué a mi casa y lo primero que hice fue que me encerré en mi cuarto, me arrodillé y empecé a orar. Y yo ese día le dije al Señor, mira, yo no entiendo muchas cosas y es más, no estoy de acuerdo con otras porque no las comprendo, pero yo hoy decido creer en ti, ¿sí? Y seguirte sin cuestionarte. Y desde ahí tengo un versículo que es mi favorito, que es Proverbios 3:5, que es confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y yo decidí creer en el Señor. Yo dije, yo voy a creer en ti. Y corté con el alcohol desde ese día, ya casi 10 años que pasó esto, con las fiestas, con amistades, con todo lo que de pronto me ataba, digamos, al mundo, para seguir a Dios por completo. O sea, yo dije, no quiero que haya ningún obstáculo entre el Señor y yo. Y empezó una relación con Dios. Una relación genuina y verdadera. Exactamente, porque yo digo algo, nadie me prohibió nada nunca. En mi iglesia lo único que está prohibido es prohibir. Literalmente, mira, literalmente. ¿Ya? Y eso es muy bonito porque hace que tú tengas una fe real. Y yo empecé a tener una fe real, genuina, como dices, porque era de buscar a Dios todos los días, en mi cuarto, en la noche, no en la mañana ni siquiera, yo lo buscaba en la noche, de leer la Biblia, de aprender, de vivir esta vida con Jesús. Pero ahí fue ese momento en el cual Dios no solamente me transformó a mí, transformó a mi papá, a mi hermano, a toda mi familia. Todos llegaron a la iglesia también. Empezó una vida muy bonita porque el matrimonio de mis papás también se arregló. Bueno, se empezaron a arreglar muchas cosas. Empezaste a tener beneficios Sí. que Dios, hasta ese momento quizás no lo habías entendido, no lo habías disfrutado, Exacto. pero tu vida empezó a girar de manera que tu vida estaba encontrando el propósito y el sentido. Exactamente, exactamente. Pero siempre hay un pero. Hay un gran pero. Vamos a una pausa, vamos a ir a una pausa. Hoy nuestro invitado es Nick Reyes desde Colombia, por primera vez en Lima, Perú. Te invito a que sigas su música en todas sus plataformas sociales. Vamos a una pausa y volvemos con ese pero. Exacto. Que siempre todos tenemos. Cuando Dios le llamó a Moisés, Moisés excusó. Cuando Dios llamó a cada hombre para hacer algo histórico, todos tuvieron una excusa. Y en este caso, Nick no ha sido una excepción. ¿Quieres saber qué sucedió? Quédate con nosotros en este podcast de Activa tu Fe. Y nuestro invitado hoy, nuestro gran invitado es Nick Reyes desde Colombia, aquí en Lima, Perú. Conéctate con Televisión La Luz en Facebook. Para nosotros tu opinión cuenta. Dale me gusta. Síguenos y comparte para estar al tanto de todo nuestro contenido. Disfruta de experiencias únicas con el contenido especialmente seleccionado para ti. Tu interacción es el motor que impulsa nuestra pasión. Televisión La Luz. Síguenos. Dale me gusta, comenta y comparte. Porque creemos que compartir es bendecir. Bienvenidos a Televisión La Luz en Instagram. Síguenos y disfruta de una variedad de contenido hecho para ti. Queremos saber tu opinión. Dale like, comenta y comparte. Tu participación hace la diferencia, porque cada interacción tuya es una bendición para nosotros. Televisión La Luz en Instagram. Síguenos ahora. Comparte la luz, comparte la diversión, porque compartir es bendecir. Regresamos con este podcast de Activa tu Fe. Estamos en vivo y en directo a través de Televisión La Luz en señal digital 18.2. Hoy nuestro invitado es Nick Reyes desde Colombia, quien nos comparte acerca de sus producciones, y este tema, perdón, está centrado en su historia, en su vida, y que ha conectado con una generación que hoy en día creo que son los jóvenes y que necesitan tener su encuentro genuino con Dios. Hablábamos antes del corte, ni que todos tenemos nuestro encuentro con Dios, pero siempre hay un pero. Siempre y tú hay no un fuiste pero. La excepción. Compártanos qué pasó. Así es. Bueno, como les contaba, justo cuando pasa mi conversión, cuando yo empiezo este caminar con Jesús,
pónganle que un mes antes de que tomara ya esa decisión radical, había iniciado un proyecto musical con mi hermano y con otros 2 amigos, secular. Claro, eso arranca al mismo tiempo que arranca mi camino en la fe, y esto empieza a crecer al mismo tiempo. Como iba creciendo al mismo tiempo, yo no podía volver el proyecto secular en cristiano, porque ya estaba establecido, los otros miembros no eran cristianos, entonces como que era un poco difícil. Okay. Pero lo que sí pude lograr era que las letras que cantábamos fueran limpias, fueran letras que estuvieran alineadas con la Biblia, porque eran canciones de amor para dedicar, pero pues digamos que no necesariamente mencionaban a Dios, simplemente pues eran canciones bonitas. Okay. ¿Sí? Digamos muy al estilo, podríamos decir, de Juan Luis Guerra. Podría ser algo así. ¿Ya? Y llevamos el proyecto así. ¿Qué pasa? Yo empiezo a crecer en mi iglesia, empiezo los procesos de formación, voy... Cuando hablas de crecer, hablas en el liderazgo. Empezaste Sí, a crecer. en la iglesia que voy hay un proceso de formación, Okay. de unos retiros, después hay unos cursos de teología ministerial. Estabas en todo tu primer amor. Exacto, estaba en todo esto, que esto Okay. duró, pónganle más o menos unos 3 años, Okay. de clases, de todo eso, De una conocimiento, capacitación de sanidad encuentro. interior, Okay. de muchas cosas, para ya después poder ser servidor de la iglesia. Entonces, Okay. digamos que paso. Estaba haciendo todo ese proceso, pero al mismo tiempo con la banda secular íbamos a colegios, entrevistas, universidades, y empezamos a coger auge. ¿Sí? Okay. Este proyecto también empezó a crecer. Entonces, como les digo, iban las 2 cosas como en ascenso. En ascenso y en ascenso, en ascenso. ¿Cómo te sentías con ese éxito que estabas logrando? Bien, porque mira que dentro de todo, siempre con los pies en la tierra, y siempre hablaba de Dios. O sea, yo no cantaba música que mencionaba el nombre de Jesús, pero mis redes sociales siempre hablaba de Dios. O sea, yo siempre intentaba de una forma u otra que Dios tal cosa, o miren ese versículo, ¿sí? Digamos que siempre metía por ahí el mensaje, e incluso también cuando iba a una entrevista secular, hablaba a veces de esa partecita. Ajá. Como, no, y es que Dios es amor y queremos meterlo también aquí. Y eso era muy bonito. Pero llega el 2019, cuando ya la banda llevaba un tiempo, ya íbamos creciendo bastante, que el proyecto toma una fuerza impresionante, porque llegan personas que ponen ojos en el proyecto. Llega un manager que nos abre puertas tremendas, y después llega una disquera de Estados Unidos y nos pone un contrato en la mesa millonario, digámoslo así. Wow. Que yo digo que es el sueño de cualquier artista, cualquier persona que hace música siempre sueña con algo así, ¿no? Ajá. Además, con ellos nos permiten conocer a los artistas más grandes de mi país, de Colombia. Gente que uno siempre ha como visto muy lejana. Ajá. La pude tener cerca, trabajar con ellos. Ya. Pero ahí también arranca un periodo difícil, porque yo ya era servidor de mi iglesia, ya estaba súper metido, incluso estaba ya llevando, digámosle, casos a gente de la iglesia también, llevaba procesos de jóvenes en la iglesia. Pero cuando firmamos este contrato con la disquera, ellos ya nos empiezan a intentar imponer cosas que iban en contra de Dios. ¿Por qué? En contra de los principios cristianos que habías aprendido. Exactamente, porque el mundo nos pide ser atractivos para el mundo. Entonces, bueno, tienes que acomodarte un poco. Tus estándares tienen que estar de acuerdo a lo que el mundo requiere, exige y pide. Exacto, entonces de pronto las letras tocaba sexualizarlas un poco más. Nosotros teníamos que ser como malos, ¿no? Llevar un poco más al morbo, llevar más al sufrimiento. Exactamente. Sí. O indirectamente, quizás ni llevarlos, ¿no? Sino es... Hablarlo directo, sí, o sea... Hablarlo y llegar al corazón, ese sentimiento donde las personas, pues, hay canciones que a veces uno escucha la melodía, pero las letras dicen... no sé, pues no te he logrado olvidar, ¿no? O sea, te lleva a vivir recuerdos donde no eres feliz en tu presente por letras que están influenciando en la vida de las personas. Sí, o más claro, que es lo que pasa hoy en día, como hacíamos música urbana, directamente era de un carácter muy de inmoralidad sexual, o sea, inmoralidad, pero desenfrenada.
Entonces, claro, la idea siempre era meterle como esa palabrita, esa malicia. Exacto. Al punto que ya llegan un día y me dicen, Nick, te queda totalmente prohibido hablar de Dios. Prohibido. O sea, no puedes mencionar más el nombre de Dios, ni en tus redes, ni nada. Si tú quieres ser cristiano, te lo respetamos, pero en tu casa. O sea, tú sé cristiano allá adentro, ¿sí? Pero para el mundo, para la gente, tú no puedes decir que, ay, que el cristianito, que no. Tú eres el chico malo, el chico sexy, el chico sensual, que sí, que todas las niñas quieren con él, que no sé qué, así era. Esas conversaciones. El amor platónico de todas las niñas. Exacto. Okay. Pero era horrible porque, o sea, era literalmente muy pensado como de esa forma mala, y aparte me prohíben hablar de Dios. Y yo cuando escucho esto, para mí fue muy difícil porque yo tenía ya un contrato con ellos. Ya había un dinero invertido de parte de ellos. Entonces no era como, no quiero tal cosa, no. Yo me sentía como con una soga en el cuello. ¿Sí? Wow. Y me tocaba hacer lo que ellos dijeron, literalmente. Y recuerdo que estabas ese día, a su merced. Sí, literalmente a su merced. Y ese día yo oré al Señor y le dije, Señor, si puedes, líbrame de esto. O sea, yo no quiero ser parte de esto. No quiero fue la misma oración que tuvo Jesús en el Getsemaní. Sí. Y le decía, Señor, yo no quiero ser parte de esto, pero tampoco sé cómo salirme de esto. Y me tocó hacer muchas cosas que no me gustaron, obligado realmente, por presión, por muchas cosas que tocaba hacer, pero yo empecé una vida muy miserable otra vez, como años atrás me había vivido. Empezó otra vez esa depresión, empecé a sentirme muy hipócrita, porque yo decía, o sea, yo hablo o sea, yo amo a Dios, de verdad, y lo amo con pasión, pero estoy haciendo cosas que están dándole fuerza a la parte que va en contra de Dios, ¿sí? O sea, al anticristo, digámoslo así tal cual, o sea, claro. iba en todo en contra de él. Y fue un momento en mi vida horrible, y Dios me da una palabra que es Marcos 8:36, ¿de qué le sirve ganarse al mundo entero si pierdes tu alma? ¿Sí? Estábamos hablando lo que hablábamos al principio de la entrevista, sí. El remordimiento. Exactamente. Y en esa situación, ¿qué hiciste? Y yo ahí quizás venía ya viviendo ese remordimiento de sentirme mal, de tal. Pero cuando yo escuché ese versículo en mi corazón, sentí arrepentimiento. Yo dije, de verdad me arrepiento del día que decidí firmar ese contrato. Me arrepiento de no haber quizás tomado cartas en el asunto antes, de no haberme dado cuenta, me arrepiento. Pero de la misma forma dije, tú usas todo para bien. Y yo desde ese día como que en mi corazón hubo ese perdón, pero también esa fe de decir, no voy a perder la esperanza. No voy a perder la esperanza de que Dios va a hacer algo. ¿Cómo? No tengo ni idea. Porque para mi entendimiento era imposible salir de esa situación. Imposible. Okay. Pero yo nunca perdí la esperanza. Claro, porque el faltar a un contrato, estamos hablando que podían haber temas legales y todo un tema de dinero que te podía generar pérdidas, porque son y muy cláusulas, fuertes, son cláusulas. Sí, la gente a veces no dimensiona estas cosas porque creen, como le pasa a muchos artistas que se quieren pues empezar a cantar música para el Señor. Cuando hay estos contratos no es fácil de decir ya, ¿no? Claro. Esas son cosas complicadas, ya les contaré, porque justo pasa este tiempo, cae la pandemia y todos estos planes se quedan congelados. Porque ellos, claro, habían invertido un dinero importante y dicen, vamos a esperar a que se arreglen un poco las cosas y ya lanzamos el proyecto con toda, con fuerza. En este periodo viene un momento como de desierto, de no saber nada, de no hacer nada. Yo literalmente solo podía mover mis redes sociales, TikTok y eso, y no hacía nada más. Okay. Y empezó otra vez ese momento difícil y mi oración con el Señor era, llévame, Señor, yo no quiero vivir más. O sea, sí, volví a sentir eso que sentía de joven, porque yo le decía a Dios, yo siento que yo me tiré mi vida, yo siento que esta decisión que tomé no tiene salida porque eran miles y cientos de miles de dólares para salir de allí. Te sentiste literal como Daniel en el pozo de los leones. Exacto. O sea, estoy en una situación imposible. Pero allí Dios me mostró que
Eso es lo que se necesita para que tú veas un milagro. Porque solo ocurre un milagro cuando hay una situación que nadie más puede solucionar, solo Dios. Y eso se llama fe. Exactamente. Tuviste que activar Sí, tu fe nuevamente. activé mi fe, y mi fe la activé fue parándome todos los días y seguir alabando al Señor, seguir buscándolo, aun cuando mi vida yo la veía tan frustrada. Yo nunca no perdía, iba a mi iglesia, servía, todo. Y justo en esos servicios, justo fue un jueves a las 6 de la mañana que estábamos en oración en la iglesia, yo estaba sirviendo, abriéndole la puerta a los pastores para que pasaran a su camerino y eso. Y estaba ahí cuando uno de los pastores se me acerca y me dice, yo tengo que hablar contigo. Y eso que pasa en mi iglesia es muy raro. Es muy raro, porque en mi iglesia van más de 80,000 personas. Increíble. Entonces realmente los pastores no pueden estar hablándole a todos, pues, es difícil. Claro, pero que te hablen así. dándole a todos una palabra de parte Exacto, de Dios. es imposible. Es muy imposible. ¿Y qué sucedió? Y el pastor me llama y nos sentamos a hablar y me dice, mira, de toda la gente que viene a esta iglesia, Dios me puso tu rostro en mi corazón. Y Dios quiere hacer algo contigo y te está haciendo un llamado especial. Y tienes una Y en el camino. Tienes que tomar una decisión. O sigues por donde vas o le crees a Dios. Y le crees a Él porque Él te está llamando. Él te está llamando. Pero se trata de creer. Y para mí fue como si Jesús me dijera, caminemos sobre el mar. Porque era dar un paso de fe difícil. Porque yo decía, o sea, me tocaría llamar y decirle a esta gente no más. Y no más es juicios, pagar cosas, ¿sí? Pero yo en mi corazón sentía que si no hacía eso no valía la pena seguir viviendo. O sea, yo decía, pues prefiero intentarlo a seguir muerto en vida. Tenías que tomar una decisión, pero Sí. lo más importante es que frente a esa dificultad donde te habías visto con ese mar, por decirlo Sí. así, no puedo cruzar al otro lado porque hay agua, pero algo que podemos rescatar de tu testimonio, Nick, es que tú decidiste confiar en Dios. Y la Biblia dice que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Amén. La Amén. historia que tú viviste posteriormente, esa confianza y cómo Dios usa al pastor, te da esa palabra. Sí. ¿Qué es lo que Dios en ese instante sembró en tu corazón y qué es lo que pensaste y dijiste frente a esa tormenta que estabas pasando en ese instante? Mira, yo siento que Dios muy dentro me decía, confía en mí, confía en mí, sí, confía en mí. Y es momento de que muestres tu fe. Porque la fe es muy fácil hablarla, labios para afuera. La fe es fácil, pero la fe se demuestra en momentos así, en momentos en los que hay que caminar sobre el agua. Y yo le dije al pastor, yo quiero hacerlo. Le dije, lo voy a hacer. ¿Sí? No sé cómo va a pasar, hagámoslo. No sé, pero tal. Y el pastor me dijo, oremos, ora, créele a Dios y Él te va a hacer libre. Y mientras pase todo esto, empieza a escribir desde ya esas canciones que el Señor te va a permitir sacar cuando te haga libre. Y para mí fue como, bueno, hagámoslo. Ese mismo día llamé a mi manager, yo le dije, mira, yo no voy a seguir cantando esta música, no voy a seguir en el proyecto. Yo no sé qué tengas que hacer, pero yo ya no voy a cantar nada que no agrade a Dios. Yo le dije así tal cual. Y él se quedó como pasmado, dijo, bueno, pues déjeme, yo hablo con la disquera, a ver qué podemos hacer. Pero lo que sí es que prepárate posiblemente para un juicio y prepárate para pagar unas $200 a $300,000 en cláusulas. Wow. Y yo, bueno, no me importa, o sea, yo dije literal, bueno, haz lo que tengas que hacer, pero yo no voy a, o sea, yo ya tomé esta decisión, es una decisión tomada, ya no voy a dar pasos para atrás. Porque era, si Dios no me saca de esta situación, nadie me saca. Exacto. Yo y dije, tu confianza había sido depositada, no al 100, al 1000% en Dios. Sí, de todo. Es más, yo dije incluso, muero al sueño de la música. Es más, si nunca más puedo volver a cantar, ni sacar una canción, prefiero eso y trabajar en cualquier otra cosa que seguir viviendo una vida lejos de Dios. Generaste una dependencia total de Dios. Sí. Señor, hágase tu voluntad. Exacto.
hágase tu voluntad y no la mía. Increíble, sorprendente. Y fueron 7 meses que me tocó esperar desde esa llamada, porque no es que fue al instante, fueron 7 meses también de desierto, de prueba, porque para mí era muy difícil esperar. Era una incertidumbre de qué va a pasar. Ajá. ¿Qué va a pasar? Y durante esos 7 meses, ¿qué es lo que estabas haciendo mientras dejabas que el tiempo pase para que haya una respuesta de Sí. parte de estas personas? Mira, empecé a actuar en fe, empecé a escribir las canciones, como me dijo el pastor, empecé a escribir cada canción. Muchas de las que están escuchando ya mías afuera fueron escritas en ese tiempo. Empecé a creerme lo que iba a pasar, empecé a preparar el proyecto, empecé a montar el ministerio, como el arca. Yo me sentía como Noé, armando un arca en medio de una sequía, literalmente, y yo decía, pues me toca, pero también fue difícil porque en ese momento se fueron muchos amigos, se fueron muchas personas, es más, toda la gente no dejó de creer en mí, ¿sí? Dejó de creer en mí, dejó de... ¿Por qué crees que dejaron de creer en ti? Porque vieron que mi futuro ya no era el que estaba, porque decían, o sea, este man se acaba de ir de una disquera, de una oportunidad impresionante, y es que le va a cantar a Dios, y aparte, pero pues también sabían un poco del problema de la disquera, decían, hasta ahí llegó. Y se fueron amigos, incluso mi propia familia también. Era como, Es como que estaban decepcionados. Sí, sí, y más que decepcionados también me di cuenta que muchas personas habían estado ahí conmigo por el beneficio. ¿Sí? Por el interés. Exacto. Ok. Yo digo que los únicos que de verdad se quedaron para mí fueron mis papás y mi hermano. Los únicos. Ok. De resto todos, bueno, sí, ese que vaya, ese que vaya, ese que vaya, ese que vaya. Una gran mayoría. Pero ahí yo amo YouTube porque el Señor me muestra prédicas impresionantes. Y encontré una prédica del pastor Casluna que me marcó mucho porque él decía, va a haber un momento en tu vida en la cual todos crean en ti, pero tú no vas a creer en ti. Pero también va a haber un momento en el cual nadie crea en ti y solo tú vas a poder creer en ti con Dios. Y yo empecé a sentir que yo vivía eso. Y empecé a escribir las canciones, y empecé a actuar, y empecé a actuar, y empecé a actuar. Y lloraba, y sufría, porque yo le decía a Dios, ¿qué voy a hacer? Y en ¿Qué voy a ese hacer? proceso, Nick, escribiste esta canción Sentir. Sí. Mira que justo cuando estaba escribiendo esa canción Sentir, porque yo, bueno, ¿de qué se trata Sentir? Sentir se trata de cuando perdemos ese primer amor, ¿no? Y yo llevaba 7 meses en el cual yo cuando tomé la decisión estaba empoderado, estaba así. Claro. Pero claro, a los 7 meses empieza uno como a volverse como el pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Empieza uno como a dudar de Dios. Esa decadencia. Exacto, uno empieza como a tener sus dudas, pero Señor, ¿será que sí? ¿Qué vas a hacer? Y mi corazón empezó a apagarse. Y es lo que le pasa a muchas personas, ¿no? Van a su iglesia, leen la Biblia, todo, pero ese fuego ya no es como el mismo de antes, como cuando llegaron por primera vez. Exacto. ¿Sí? Ya no saltan igual, ya es como lo normal, ir a la iglesia, hacer todo, es como la rutina, pero se perdió ese fuego. Y yo sentí que había perdido el fuego, y Dios pone esta canción en mi corazón y la empiezo a escribir. Y justo en medio de esa producción, un día en el estudio me llega un mensaje de la misma persona que me había dicho te queda prohibido hablar de Dios. Me dice, mira Nick, yo sé que llevas esperando esto mucho tiempo, acá está tu carta de libertad, dejemos así. Y para Era mí fue como... la mano de Dios, Nick, obrando a tu favor. ¿Qué? Exacto, que eso nunca pasa, ¿sí? Eso nunca pasa, toda la plata que han invertido, nada, ellos dejaron perder eso. Yo me arrodillé, miré al cielo, esto yo no me lo creía que estaba pasando. Era la gracia de Sí. Dios que Dios estaba manifestando Un milagro. a tu favor. Sí, eso fue un milagro impresionante. Y yo dije, no, Dios es bueno, de verdad, que creer en Dios vale la pena. Ahí mismo empecé a subir contenido en redes sociales otra vez, por fin, de Dios, hacer todo. Y empezó un auge muy fuerte porque la gente empezó a gustarle. Y a las 2 semanas me invitan, no habías ni sacado una canción, estábamos preparando para sacar la primera canción,
pero me invitan a un festival de música cristiana que hacen en Bogotá, muy grande, de los más grandes, que se llama Jericho Fest. Me invitan a ser el presentador del festival. ¿Ya? Yo, el presentador. Yo, bueno, y yo le dije a la persona que me contactó, yo le dije, mira que justo voy a sacar una canción, voy a empezar a sacar música cristiana ahora, pasó esto, no sé qué, y me dijo, dale, te puedes presentar. Me presenté allí, fue una cosa loca lo que pasó también. ¿Ya? Al poco tiempo empiezan a llamarme a otras cosas, pero grandes, o sea, de verdad que Dios empezó a abrir las puertas, pero con todas, o sea, Wow. los festivales más grandes me empezaron a llamar, imagínate. ¿Ya? Y yo tenía 1 o 2 canciones afuera. ¿Ya? Y Dios empieza a poner personas clave en el camino, como Giselle Carrillo, mi manager, y personas que empiezan también a ser parte de esto, de este caminar, y empiezo a ver la gracia de Dios, empiezo a ver la gracia de Dios, y empieza el Señor también no solo a abrir puertas en mi país, en mi ciudad, sino también a sacarme a México. Ahora estoy acá en Lima, en Perú, y así nos va llevando a diferentes naciones también, porque fue parte de la promesa que Dios me dio. Pero todo empezó en ese momento del arrepentimiento verdadero. Si no hubiera hecho eso, nada de esto sería posible. Pero sobre todo es una vida de cómo encontraste tu propósito en Dios, Sí. del Nick que empezó a vivir una vida loca, desenfrenada, Sí. sin reparos, a una vida de tener un encuentro con Dios. Amén. Descubriste cuál es tu propósito. Amén, amén, amén. Y lo más bonito, que yo creo que entendí es que mi propósito no era ser famoso, mi propósito no era ser el artista más reconocido del planeta, mi propósito no era ser millonario, ¿sí? Mi propósito era ser un instrumento para que la gente se encuentre con Dios, ¿sí? Tengo un encuentro personal con Dios, en específico los jóvenes, que a través de la música que el Señor baja, porque yo digo que mis canciones no las escribo yo, las canciones el Señor las escribe y me las baja. Ok. Y son canciones que te llevan a encontrarte con el Señor, que te llevan a reflexionar, que te llevan a un arrepentimiento verdadero, a un encuentro con Jesús. Y creo que es lo más importante y lo que debemos hacer todos los ministros que Dios ha puesto en la tierra, y es ser ese instrumento, ¿sí? No atraer la gente hacia nosotros, sino atraerla hacia el cielo. Y es lo que yo siempre digo, o sea, sí, qué bueno que la gente me sigue, ya mucha gente me sigue, gracias a Dios, y que escuchan mis canciones, y voy a un concierto y me piden fotos, y es muy bonito, amo eso, claro que sí, pero lo más importante es que no me amen a mí, es que amen al Señor, ¿sí? Eso es Amén lo al más ser que está importante. dentro de ti. Exacto, es que amen a Jesús, A Jesús. ¿sí? Yo no soy nadie. Y siempre lo digo, yo entendí eso. Y siento que también fue parte de todo lo que viví. El Señor me destrozó, ¿sí? Me dejó en lo más bajo, para no ser nada, y de la nada volverme todo, ¿sí? O sea, Increíble. de la nada tomarme como una vasija de barro y Él mismo armarme. Y yo entendí que no era mi propósito, es el propósito de Dios que se cumple a través de mí. Y esa es una gran diferencia. Hoy con nosotros nuestro invitado Nick Reyes desde Colombia, por primera vez en Lima, Perú. Nick, gracias por este tiempo de poder Amén. compartir tu testimonio, tu encuentro con Dios. Y lo acabas de decir, eres un joven que está influenciando Gracias. en la vida de jóvenes. Y hay muchos jóvenes que en este tiempo siguen nuestras redes sociales, Chévere. nos están viendo a través de televisión La Luz, nos están escuchando a través de Radio La Luz también. Quisiera que le puedas dejar un mensaje a esos jóvenes que piensan que ya no, porque fallaron, porque se equivocaron, que Dios ya no los va a volver a aceptar, o muchos han dejado el llamado de Dios por situaciones diversas. Sí. Tú pasaste un tiempo, conociste el perdón de Dios. Sí. ¿Qué mensaje de amor, qué mensaje de fe le podrías dejar? Bueno, yo creo que para toda la gente que me está escuchando, la vida siempre trae sus pruebas, la vida siempre trae situaciones difíciles, y siempre vamos a tener esos dos caminos que se nos presentan al frente. El camino del mundo, el camino de la racionalidad humana, que se ve deslumbrante, que parece el más atractivo, porque es el que uno diría tiene más sentido, ¿no? Y así es el mundo, es radiante, llama la atención. En cambio, los caminos de Dios casi siempre
parecen poca cosa, casi siempre parece algo incierto, algo loco, incluso a veces como de ¿por qué voy a hacer esto que no tiene sentido? Pero cuando eliges el camino de Dios, créeme que al final siempre vas a encontrar esa gran luz. Mientras que en el mundo hay una gran luz al principio y cuando te adentras, vas a ver que no es la gran cosa y que probablemente vas a estar peor incluso. Así que elijan siempre a Jesús. Yo siempre digo lo mismo, elijan a Jesús. No importa qué hayas hecho, no importa las decisiones que hayas tomado en tu vida, nunca es tarde, nunca es tarde. Filipenses 1:6. Aquel que empezó la buena obra en ti será fiel y justo para terminarla. Así que, de verdad, créanselo, el Señor no se ha rendido contigo, todavía hay una opción, todavía puedes irte por el camino del Señor. Lo único que tú debes hacer es permitir y creer, porque ni siquiera tenemos que hacer muchas cosas nosotros. Sí. A veces es dar el paso, pero Dios arma el camino completo. Así que solo búsquenlo y denle la oportunidad a Jesús. Así es, ahí está la invitación entonces, recibe a Jesús, busca la ayuda de Dios y mira este mensaje muy importante que Dios tiene en este tiempo para tu vida. Nick, estamos llegando a la parte final de este podcast. Muchas gracias por estar en este espacio. Sí. Aquellos jóvenes, aquellas personas que desean seguir tu música, ¿cómo te pueden ubicar en las plataformas sociales? Bueno, los invito primero que nada a que nos conozcamos un poquito más en las redes sociales como @NickReyesBro, N-I-C-K Reyesbro, en Instagram, TikTok, en todas partes. No solo subo música, también les muestro un poquito de mi estilo de vida, también les doy tips de cómo orar, de cómo leer la Biblia. Me encanta siempre estar nutriendo a la gente que me sigue. Pero también los invito a que busquen mi música. Ahorita mi nuevo sencillo, Perdón, Nick Reyes, ya está disponible en todas las plataformas, en Spotify, Apple Music, Amazon Music, en donde tú escuchas música, ahí la vas a encontrar. Pero también te invito a que veas ese video en YouTube. Perdón, Nick Reyes, es un video muy especial, un poco loco, pero que tiene un mensaje muy contundente que sé que va a beneficiar tu vida. Ahí está entonces, no te olvides, sigue a Nick Reyes en todas sus plataformas sociales. Dios puede hacer algo especial en su vida y transformó su destino para algo grande, glorioso y maravilloso. Ese mismo Dios también puede hacer algo grande en tu vida. Recuerda, activa tu fe para ver cosas grandes en Dios y que el propósito y el plan de Dios se haga realidad también en tu vida. Gracias, Nick. Y gracias a todos ustedes también que cada día nos acompañan en este tu espacio, en este podcast de Activa tu Fe. La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe.